Hay misterios literarios que, en lugar de desvanecerse con el tiempo, se vuelven más y más profundos. Y el de hoy es uno de esos, un enigma que lleva casi 2 siglos cocinándose. Y es que todo arranca con una predicción tan escalofriante que parece de verdad desafiar las leyes de la propia realidad. Mirad, en 1838, Edgar Allan Poe escribe una novela sobre un marinero, un tal Richard Parker, que acaba siendo devorado por sus compañeros. Parece una historia de ficción, ¿verdad? Pues bien, 46 años más tarde, la vida decide imitar al arte de la forma más macabra que os podéis imaginar. Un grumete, con el mismísimo nombre, Richard Parker, sufre exactamente el mismo destino. Pero ojo, esta profecía tan extraña es solo la punta del iceberg. Es la puerta de entrada a un misterio mucho, mucho más hondo. Estamos hablando de una historia de Poe dejó sin terminar. A propósito, y ese final abierto creó un vacío tan potente, tan magnético, que obligó a 2 colosos de la literatura, nada menos que Julio Verne y H. P. Lovecraft, a escribir sus propias obras maestras solo para intentar, y digo intentar, resolver el enigma. Vale, vamos al origen de todo. La historia que lo empezó todo, la que plantó la semilla, fue la narración de Arthur Gordon Pym. A ver, lo que parece una aventura de chavales, ya sabéis, un polizón en un barco, se convierte en una auténtica pesadilla de motines, de hambre, pero el punto de inflexión, el momento en que la realidad se quiebra por completo, es cuando llegan a la isla de Zalal. Imaginaos un lugar donde el color blanco está prohibido, donde el agua es viscosa, como si no quisiera mezclarse, y donde los nativos, para rematar, tienen los dientes negros. Y cuando Pym y su compañero huyen hacia el sur, hacia la Antártida, el relato se corta. Así, de golpe. Justo cuando de la niebla emerge una figura gigantesca, colosal, envuelta en un sudario completamente blanco. Y ya está. Fin. El libro nos deja así, con una pregunta suspendida en el aire. Para colmo, Poe murió poco después de publicar la novela, así que se llevó el secreto a la tumba. Dejó a todo el mundo literario obsesionado, dándole vueltas a la misma pregunta. Pero bueno, ¿qué demonios era esa figura? Y es que Poe, a lo mejor sin ni siquiera saberlo, estaba usando una herramienta psicológica potentísima. Se conoce como el efecto Zeigarnik. Y es muy sencillo. Nuestro cerebro recuerda mucho mejor las tareas incompletas que las terminadas. Esa tensión, esa necesidad de saber qué pasa, nos engancha de una forma brutal. Pasaron las décadas y a un tal Julio Verne, que era el maestro absoluto de la lógica y la aventura científica, esta ambigüedad le ponía de los nervios. No la soportaba. Así que se dijo a sí mismo, se acabó. Decidió darle una explicación racional, científica, a toda la fantasía de Poe. Y vaya si lo hizo. En su secuela, La Esfinge de los Hielos, Verne va desmontando pieza por pieza todo el misterio de Poe. La figura blanca gigante no era un fantasma, no. Era una montaña con forma de esfinge y una carga magnética brutal. ¿Y el destino de Pym? Pues un accidente. Su propio fusil de hierro lo atrajo con una fuerza tremenda y lo estampó contra la roca. ¿Y los nativos de Tzalal y el perro? Pues nada, una epidemia de rabia que empezó el perro y se cargó a todo el mundo. Vamos, que para Verne cada misterio tenía su explicación lógica, su respuesta científica. Problema resuelto, ¿no? Pues no tan rápido, porque esta brillante demostración de racionalidad estaba a punto de saltar por los aires. Porque entonces entró en escena H. P. Lovecraft. Y Lovecraft vino a decir que sí, muy bonita la ciencia de Verne, pero que era totalmente insuficiente, que no servía para explicar el horror de verdad, el horror cósmico. Lovecraft se fija en un detalle muy concreto de la historia de Poe, un grito misterioso que se oye en el polo, y le da un origen completamente nuevo y absolutamente aterrador. Si para Poe ese grito, el tikelili, era el de unos pájaros fantasmales, para Lovecraft era el sonido inhumano de los shoggoths, unas criaturas protoplásmicas, sin forma, escondidas durante eones bajo el hielo. La visión de Lovecraft, por tanto, no tenía nada que ver ni con lo divino de Poe ni con lo magnético de Verne. Lo suyo era el horror cósmico. El misterio del polo era la prueba definitiva de que la humanidad es insignificante, una mota de polvo en un universo lleno de horrores primigenios que ni siquiera podemos comprender. Así que tenemos 3 visiones, 3 genios, el misticismo de Poe, la lógica de Verne y el horror de Lovecraft. La pregunta es, ¿qué hilo conecta estas 3 obras tan diferentes? Pues bien, la respuesta está en una idea muy popular en el siglo XIX, aunque hoy nos suene a locura, la teoría de la Tierra hueca. Fijaos, Poe la usó para justificar ese mar cálido y lechoso del final, Verne para construir su exploración racional, y Lovecraft
Lovecraft la convirtió en un abismo de horrores biológicos prehumanos. Cada uno la cogió y la moldeó a su antojo. Esta obsesión llegó a impregnar hasta el arte. Mirad el cuadro de René Magritte, La reproducción prohibida. El reflejo del hombre en el espejo está mal, le vemos la nuca. Pero, ¿qué es lo único que el espejo refleja correctamente? Exacto, la novela de Poe, una metáfora brutal de su poder para distorsionar la realidad. Al final, Arthur Gordon Pym no es solo un marinero. Es un símbolo. Es el símbolo de nuestra propia curiosidad, de ese impulso irrefrenable que tenemos por navegar hacia lo desconocido, hacia un abismo donde nuestra propia realidad amenaza con disolverse. Y esto nos deja con una última idea. ¿Y si el final abierto de Poe no fue un fallo? ¿Y si en realidad fue una invitación? Una puerta abierta para que otros, como Verne y Lovecraft, construyeran sus propios universos sobre esas sombras, iniciando una conversación literaria que, como veis, dura hasta nuestros días.